cuates, ¿cómo va? ¿Cómo va la lucha? Esa materia tiene que ir en 5, porque el primer parcial estaba sencillo. Vamos a hacer lo que es un ejercicio de torsión. Este ejercicio me encanta porque vean que es una barra que viene desde A hasta D. Es la misma barra, pero ¿qué pasa? Que en el punto C cambia su diámetro. Entonces es interesante, vamos a ver cómo nos puede ayudar acá. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Pues vemos unas barras acá de unos alambres. No nos dan temperatura, entonces por ese lado los alambres se deforman solamente por carga, no por temperatura. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que tenemos que dar el torque máximo, ¿listo? El torque T máximo, lo que quiere decir de que van a aparecer incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Todas las reacciones. Por ejemplo, aquí está empotrado, va a aparecer una reacción en A. Aquí está unido al plato, va a aparecer una reacción en B, digo en C, ¿listo? Y las Fs, las barras F se van a sentir a una deformación con una fuerza F, que es una incógnita. Esas tres ecuaciones las vamos a tener que expresar en términos de T. Y al final, ¿cuántas hacemos? Pues lo máximo que haríamos sería 3 análisis de esfuerzos, ¿listo? Pero bueno, a veces son 2. Pero lo máximo que sería son 3 análisis de esfuerzos. Y luego encontramos el valor T máximo, que es el menor de esos 3. Y luego para hallar para ese valor encontrar el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Usando la ecuación del plato. Miren, carnales, lo que me descargué. Yo soy la mera hostia. Esta aplicación está genial. Miren el trazo que hace. Sección. Aparte que yo tengo letra horrible, horrorosa. También ni siquiera sé escribir sección, qué pendejo. Sección. O sea, me mejora el trazo. Digamos un trazo así. Si ven que está como horrible, como que me lo trata de mejorar. Entonces, no sé, felicitaciones a los creadores de OpenBoard. Está perrísima esta aplicación. Entonces, como les venía diciendo, lo primero que vamos a hacer es la geometría. Vemos que es solamente un eje con un plato y unos alambres. La geometría se da para los ejes, camisas, ¿sí? Solamente para eso, o tubos. Entonces la geometría la vamos a hacer para el eje. El eje es macizo, o sea, es una sección circular. Acuérdense en que las secciones circulares todas tienen jotas, ya sea de paredes delgadas, ya sea de paredes gruesas o ya sean macizas, pero cada una tiene su ecuación diferente. Así que, bueno, de hecho todas vienen de la misma ecuación. Todas son T. Todas tienen no la tengo acá, pero es una ecuación en general. Pero para más facilidad, diría yo, ustedes tienen que tener, digamos, para el J de las superficies macizas, de las secciones macizas, tenemos que es igual a pi por el diámetro a la 4 sobre 32. ¿Listo? Listo. Pero ¿qué pasa? Que es que, vamos a dibujar acá, tenemos un tubo, un eje macizo. Pero acá viene desde A hasta C, viene con con el mismo diámetro, pero de repente pasa esto, que cambia el diámetro. Entonces esto es el eje total, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un J, pero y el J se mantiene hasta acá, pero aquí hay que calcular el otro J, porque me cambia el diámetro, la sección. ¿Listo? Entonces vamos a calcular J desde A, ¿sí? J desde A hasta C, que lo tenemos acá, ¿sí? Desde A hasta C es el que tiene primero 20 milímetros y el otro tiene 40. El otro tramo tiene 40 milímetros, el doble. Entonces, J de A hasta C me es igual a ¿cuánto? A pi. ¿Cuánto vale el diámetro? 20. ¿20 qué? 20 milímetros. No la caguen. No pongan 20 y ya, no. Pásenlo a metros. 20 por 10 a la menos 3. Esto lo pasa a metros. A la 4. ¿Listo? ¿Sobre qué? Sobre 32. Entonces, teniendo eso en la calculadora,
tenemos que nuestro J hace 1.57 por 10 a la menos 8. Entonces igualamos acá 1.57, ¿listo? Por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades? Ahí está, maldad. No, esa palabra no se dice. ¿Sí o no, Santiago? Esa palabra no se dice. Tenemos acá esto y lo elevamos al cuadrado. La única, aquí están metros, no hay ninguna otra unidad. Entonces sería metros al cuadrado. Metros y lo elevo al cuadrado. Entonces ya tengo nuestro J así. Pero ahora falta un J que es para esta que es más grande. Aquí ya sale. Dice que J sería desde C hasta D. Pido disculpas porque es que a mi familia les gusta gritar mucho. Entonces si escuchan ruido así afuera, es que mi familia está feliz. Entonces tengo el J desde C hasta D. ¿Cuánto mide? 40 de diámetro. ¿Listo? Ahí está mi papá hablando por él, peleando con el del teléfono. Entonces tenemos pi por diámetro, esa es la ecuación. O sea, por 40 por 10 a la menos 3, porque nos están dando 40 milímetros. Y elevado a la 4. Todo eso sobre 32. Entonces tenemos que nuestro J desde C hasta D me es igual a 2.5 por 10 a la menos 7. Entonces sería, perdona mi sobrina, 2.5 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Listo, entonces ya tenemos la parte de la geometría. Tenemos los dos J que son los importantes, vamos a subrayarlos para esto, es lo que me importa. Esto. Ay. ¿Qué pasa? Y esto. Esos son los dos J que me interesan. ¿Listo? Entonces, calculando la geometría, entonces ya nos metemos a la parte de ingeniería estática. ¿Listo? La estática. Entonces, ¿cuántas estáticas vamos a hacer? Está el eje, ¿listo? Está el plato. Entonces vamos a hacer estática del eje y estática de la placa rígida. ¿Listo? Siempre que haya un plato hay que hacer estática del plato aparte. Si digamos le dicen, hay una placa rígida que se mueve. Bueno, digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que hay un eje, este eje desde A hasta B está hecho de, vamos a decir algo estúpido, de aluminio. No sé si se puedan hacer ejes de aluminio. Desde A hasta B hay un eje de aluminio. Y desde B hasta D hay un eje de acero. Y le dicen que entre A y B hay una pequeña placa. Una pequeña placa metálica en donde van soldados el eje de A y el eje de el otro eje. Entonces, ¿qué habría que hacer? Estática de esa placa rígida. Entonces tendríamos que dibujar la placa por acá y hacer la reacción que siento antes del eje y la reacción que siento después del eje. ¿Listo? O sea, todo lo que sean placas rígidas, platos rígidos, hay que hacerle lo que es la estática. Listo, entonces aquí dibujamos nuestro eje. Acuérdense que cambia de sección. Entonces tenemos ya los puntos y vamos a ver el dibujo. ¿Qué nos dice el dibujo? Nos dice que en B tiene un torque antihorario. Horario. ¿Con cuánto valor? Con T. Vamos a agarrar. Decimos que en B tiene un torque horario. Así. ¿Cuánto? Tiene T. Y dice que en D tiene un torque antihorario. Así. ¿Cuánto? 2T. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más? En C va a haber un torque. Pero hay gente que se complica con ese plato. Dice, pero ¿hacia dónde va el torque en C? ¿Hacia horario o antihorario? El torque en C va hacia la dirección en que tenga sentido. Yo digo la pregunta, ¿será que el torque C, o sea, el torque que le está haciendo el plato a la barra puede ser antihorario? O sea, ¿será que el torque, vamos a hacerlo de este color, ¿será que el torque podría ser así?
antihorario? ¿Ustedes qué piensan? En mi caso, no es posible. ¿Por qué? Porque la única forma en el que esto trabaje es, miren la dirección de la barra. O sea, son alambres, ¿sí? El torque se da porque esta fuerza va de aquí para allá, va de este punto del centro hacia la derecha. Entonces, ¿cómo vendría siendo el torque? Vamos a hacer el plato. Este es el plato. Y estas son las fuerzas. ¿Listo? Estas son las fuerzas ejercidas por el cable, porque los cables trabajan a tensión. Un cable jamás va a trabajar a compresión. Esto nunca va a ser hacia allá, ni esto va a ser hacia acá. Los cables trabajan a tensión, entonces siempre van hacia adentro del cable. Entonces, este torque, ¿hacia dónde va? Hacia allá. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que me está ejerciendo. Hacia dónde va este torque? Hacia la dirección del momento que me generen esos dos cables. ¿Sí lo vieron? Entonces, no. El torque en C no puede ir antihorario. Tienen que ponerle sentido al problema para que no la embarren tanto. Entonces, ¿cuánto vale esto? Mi es TC. Entonces, ¿y cómo iría la reacción acá al empotramiento? Entonces, pues yo veo que, no sé, la verdad es muy complejo verla correctamente, pero bueno, siempre hay que estar seguro, pues en mi opinión, ¿no? La del plato, la dirección del plato es esencial, usted tiene que sacarla de la forma correcta. Pero digamos, en este caso es difícil como saber hacia dónde va a rotar la barra, porque el plato se va a deformar de forma antihoraria. Entonces uno dice, bueno, toda esta barra va a intentar girar de forma antihoraria. ¿Será que la reacción va opuesta a esa? Entonces no sé, vamos a ponerla que va en el mismo sentido del torque C, o sea, de la reacción C. Igualmente, igualmente al final nos vamos a dar cuenta si está bien o no. Esto es TA, esto es TC. Ahora, no me gusta la gente que dice, ay, no me importa la dirección de esta, yo la pongo como quiera, igualmente esta la pongo como quiera, no, porque el diagrama se va a complicar y va a ser horrible. Entonces, en mi opinión, solamente traten de buscar todas las direcciones correctas. En este caso está la dirección correcta del plato, hacia allá. Pero, y dejar una sola, digamos, si están en desacuerdo, no saben, entonces esa sí póngala, aunque le quede solamente, que estén dudando solamente de una dirección, no de todas, porque el diagrama les va a quedar horrible. Listo, entonces en este caso va torque horario, dijimos que era hacia allá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si esta es la línea 0, referencia, entonces empieza en 0 y tiene que terminar en 0 porque es estática. Entonces nos vamos positivo, antihorario, y negativo, horario. Entonces nos vamos de aquí, vamos a utilizar esto. ¿Listo? Nos vamos acá. Listo. ¿Cuánto bajó? Bajó menos, o sea, bajó menos TA. Camión de la basura, qué pendejo. Si bien interrumpí. Listo. Ahora sigue constante. ¿Por qué sigue constante? Porque entre A y B no hay ningún otro torque y tampoco hay torque distribuido. Entonces es el mismo, se mantiene. Ahora, ¿qué pasa? Se le resta menos T porque va horario. ¿Listo? Entonces, esto va negativo, menos TA y menos T, entonces baja más. A ver, compórtese. ¿Cuánto queda acá? Queda el anterior menos TA. Menos TA. Más este. Menos T. ¿Y ahora qué? Ahora dice que se le resta otro. Entonces vuelve a bajar. Y dice que entonces es el anterior, o sea, menos TA. Menos T. Y se le resta esto. Menos TC.
¿Listo? Y ahora dice que este sí es antihorario, o sea, sube y decimos que cae en 0, ¿ok? Y entonces vamos a hacer nuestra ecuación de estática. La ecuación de estática nos dice que los torques que van hacia horario, todos los torques horarios son iguales a todos los torques antihorarios. Entonces, ¿cuántos torques horarios hay? Hay 1, 2 y 3. Y el torque antihorario solamente 2T. Entonces decimos torques antihorarios. ¿Quiénes son? Ay, se me pierde, es que este no es. ¿Dónde va? Aquí va. 2T. 2T. Espere que me quito la. ¿Cómo es? Bueno, decimos que el torque antihorario sería 2T. Es igual a la suma de todos los horarios. Entonces, TA más T más este de acá, más TC. ¿Listo? Entonces, pasamos este T a restar y nos queda que T es igual a ¿cuánto? A TA más TC. ¿Listo? Y tenemos nuestra primera ecuación de estática. Dos incógnitas por ahora. Entonces vamos a ver cómo... Bueno, entonces después lo que tenemos que hacer es la estática para lo que es como yo les dije antes, el plato. Voy a poner acá estática plato. Estática. Plato. Listo, entonces vamos a dibujar nuestro plato. ¿Será que aquí se puede hacer figuras? No sé. No importa. Ya aquí está nuestro plato. ¿Listo? Así va. Más o menos así. ¿Listo? Vamos a dibujar un eje. Que va a ser el eje, pues, del... Vamos a dibujarlo así. Luego que retoma por acá. Listo. Ese es como el eje de donde va nuestro... Bueno, es el eje. No mames. Listo. ¿Y qué va a sentir? Va a sentir que como digamos que aquí esta parte de adentro está soldada al eje. Esto está soldado al eje que pasa por acá. Y si al eje se le da vuelta, ¿hacia dónde se le está dando vuelta? Salió Ricky Morty acá. Vemos que el eje se le intenta una vuelta de 2T hacia acá y una vuelta de T hacia acá. Entonces, ¿quién gana? Gana la dirección mayor. Entonces se intenta la reacción. Vemos que, bueno, la reacción vemos que va... No, ¿sabe qué? ¿Cómo la vemos mejor? Ya como analizamos acá esto, la estática, habíamos dicho que lo que siente el eje del plato, o sea, lo que siente el eje por culpa del plato es este momento horario. ¿Listo? Ahora, lo que siente el plato por culpa del eje es lo opuesto a esto. Entonces, si acaba horario, aquí tiene que ir antihorario. ¿Sí lo ven? Vamos a ponerlo acá. Esto. Sí, aquí está eso. ¿Cuánto vale? TC, porque eso es lo que siente. Es la misma, solamente de que cuando usted pasa de uno al otro se cambia la dirección para que cuando usted los una, pues eso me da 0, ¿sí? Entonces, lo que siente el eje por culpa del plato es un momento horario. Pero lo que siente el plato por culpa del eje es la misma magnitud, pero en diferente dirección. ¿Listo? Y ahora, ¿qué están haciendo las fuerzas? Vemos de que aparece acá una fuerza hacia allá, porque eso es lo que me está haciendo el cable.
¿Listo? ¿Y cuánto mide? Mide F, porque no me la sé. Yo no sé cuánto mide, la voy a dejar como una incógnita F. Entonces, esto es lo único que yo aprendí en estática con Ricardo Ricci. Es una cupla, es lo único que aprendí. ¿Qué es una cupla? Son dos fuerzas que son paralelas con dirección opuesta, ¿sí? Que van, son paralelas en dirección opuesta. Entonces el momento que me hace es la magnitud de esa fuerza por la distancia perpendicular entre esas dos líneas de acción, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale ese momento? Ese momento vale, no va a poner 2F, ¿no? Solamente pone el valor de una. F por la distancia hasta la otra línea de fuerza. Entonces, vamos a ver que ese momento iba horario. Ese momento va horario hacia acá. ¿Y cuánto vale? Mide la distancia, o sea, el diámetro del plato. ¿Y cuánto es el diámetro del plato? Dice, el diámetro del disco es de 160 milímetros, o sea, punto 16 metros por la fuerza. Eso es. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estática. Decimos que los momentos horarios son iguales a los momentos antihorarios. Entonces decimos que TC me es igual a punto 16F. ¿Listo? Y tenemos nuestra ecuación número 2 de estática. Ahora que no podemos hacer más estática, pues porque no hay más en donde, entonces nos falta una. Son tres ecuaciones, dos incógnitas. No, dos ecuaciones, tres incógnitas. Vamos a análisis de deformación. Bueno, en análisis de deformación de cuando hay un plato, siempre va a aparecer esta ecuación. Si el plato está en C, entonces, ojo, siempre que haya un plato va a aparecer esta ecuación. Teta del eje en el punto C me va a ser igual a ¿cuánto? A menos teta del plato. ¿Listo? ¿Por qué menos? Ya les expliqué, vamos a hacerlo acá. Digamos que aquí hay un eje y esta es la cara del eje. ¿Listo? Bueno, así está. Esa es la cara del eje. Y aquí hay un plato. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? La cara que está pegada a este plato no es la cara de acá. Es la cara que está detrás. ¿Qué quiere decir? Digamos que este plato viene acá así. Esta es la posición inicial. Y rotó este ángulo. ¿Sí? Esta cara. Entonces, esta cara rotó de forma como antihoraria. ¿Sí? Pero entonces para analizar este plato tenemos que analizar es la cara que rotó. Esta no fue, es la de atrás. Entonces vamos a darle vuelta al plato. Vamos a decir que este es el mismo plato, pero visto desde el otro lado. ¿Sí? Ahora sí, esta es la cara. La cara que está rotando. Entonces aquí tengo mi línea de acción. Y entonces rotó este ángulo. ¿Sí? Este es el ángulo que rotó. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo de forma horaria. ¿Sí? Esta es la cara que está detrás del plato. ¿Sí? Está detrás del plato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo que rotó es el mismo, pero la dirección es opuesta. Entonces, por eso se le pone un menos para que todo sea igual, igual. ¿Listo? Entonces, vamos a eliminar esto. Y tenemos nuestra ecuación. Entonces, vamos a calcular el delta, el teta de C. El teta de C plano, ¿qué es? Es la suma de los tetas que vienen antes de ese, o sea, aquí está el C. Entonces, los tetas se dan es por tramos, ¿sí? El teta de A a B más el teta de A a C. Entonces, ¿cómo queda la ecuación para esto? Entonces queda teta de AB más teta de BC.
Entonces ya saben, si me piden teta C acá, tengo que terminar en C. Hacer la suma de los tramos, si me pidieran teta de D, si aquí fuera teta de D, entonces tengo que sumarle este tramo hasta terminar en D, ¿sí? Hasta terminar en D. Pero no me están pidiendo S, me están pidiendo teta de C, entonces termino en C. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya saben que tenemos la ecuación. ¿Cuál es la ecuación de un teta cualquiera? Teta de N es igual al torque interno, ¿sí? De ese tramo. ¿Por quién? Por la longitud del tramo, por el G y por su J. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? De que es el mismo material, ¿sí? Es el mismo material. Entonces, todo este eje es del mismo material. ¿Qué quiere decir? Que el G es constante. El J es constante entre A y C, ¿sí? Pero estamos trabajando entre A y C, fíjense igual. Entonces, el G y el J para estos dos es el mismo. Para este tramo no, el J no es el mismo. Pero para estos dos es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La longitud y el torque interno. El torque interno entre A y B es menos TA. Y el torque interno para BC es menos TA menos T. L para AB es 60 milímetros y L para BC es 400 milímetros. Entonces, utilizamos esta ecuación. Estos son para secciones circulares. Secciones circulares. Entonces, vamos a ver. Entonces tengo acá, esto me es igual a torque interno. ¿Cuánto mide? Menos TA. O la longitud L. ¿Cuánto es? 60 milímetros, 600, o sea, 0.6. Pasamos todo a metros. No las barren. Por el G, que es el mismo, y el J. ¿Listo? Más esto. Entonces, ¿cuánto mide? Entonces vamos a poner un más. Torque interno mide menos TA. Aquí está. Menos TA menos T. Ese es el torque interno. Menos TA menos T por la longitud. ¿Cuánto mide la longitud? Mide 400. Entonces 0.4, porque este 400 son milímetros, por el G y por el J. Ya explicamos que esto es lo mismo para ambos. Entonces vamos a decir que el TC es igual a, como son iguales acá, entonces se pone el denominador igual, GJ, y vamos a decir menos 0.6 TA, y vamos a sumarlo de acá. Entonces 0.4 por menos TA me da menos 0.4 TA, y 0.4 por menos T me da menos 0.4 por T. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Que TC me es igual menos 0.6 TA menos 0.4 TA, eso me da 1 TA. Entonces eso menos TA menos TA menos 0.4 T. ¿Listo? Sobre GJ. Entonces esto me es igual a ¿qué? Esto me es igual, saquemos el menos GJ de que TA más 0.4 T. Listo, y aquí está la ecuación del C. Bueno, no la sombremos. Ahora, ¿qué falta? Falta el teta del plato. Ya tenemos esta, necesitamos esta para igualar ambas. Entonces el teta del plato aquí es igual, vamos a dibujar el plato. Ay, ya había salido, vea. Vamos a poner una línea acá. Jehová, I trust in you. Entonces estamos viendo, bueno, este es el eje, ¿no? Estamos viendo de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces el eje se ve como un punto, el eje está acá, véalo, aquí va el eje. ¿Y qué hacemos? Vamos a dibujar las barras. No las barras, sino, bueno, sí, las barras. Vamos a dibujarlas de color verde. Ay, qué tonto. Salen de aquí a acá.
y salen de aquí a acá, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde se va a rotar el plato? Hacia allá, ni modo que se vaya a rotar horario porque entonces las barras no están haciendo ninguna fuerza. Las barras están haciendo fuerza hacia allá, entonces se rota, vamos a decir, el plato se rota, ténganlo claro, hacia la dirección opuesta en el que las barras hacen momento. Entonces las barras hacen momento hacia acá, entonces la rotación del plato es hacia allá, ¿sí? Vamos a pasar, no era con este color. Entonces tenemos aquí, listo. Entonces esto es mi teta del plato. Eso es teta del plato, ¿ok? Este ángulo. Pero entonces vemos que son deformaciones muy pequeñas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que este teta es muy pequeño. Entonces, lo que va a pasar es que esta barra empezó acá y se va a deformar. ¿Cuánto? ¿Cuánto se va a deformar? Esto siempre pasa, siempre es lo mismo. Se va a deformar esto. Desde aquí hasta acá. Perdón, desde aquí hasta acá. Claro, la barra empezó acá y terminó acá, entonces se deformó. Igualmente aquí. Empezó acá y terminó acá. El análisis lo hago con este triángulo o con este. Entonces se nos va a formar un triángulo. ¿Listo? Ya sabemos de que en la vida real esto es un arco. Este punto se mueve en un arco. Pero como la deformación es tan pequeña, ese arco se considera como una línea recta. Entonces, aquí vemos de que hay un radio. Desde este punto, desde aquí hasta acá, hay un radio. ¿Cuánto mide? Pues nos dicen de que el diámetro del disco es de 160 milímetros. Entonces, ¿el radio cuánto mide? 0.8 metros. ¿Listo? 0.8 metros mide esto. Entonces, y esto es la deformación. Esto es la deformación. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a decir que tangente de teta P es igual a ¿qué? Como son deformaciones muy pequeñas, se dice que tangente de teta P es igual al mismo teta P, teta del plato. ¿Listo? Es el mismo porque son deformaciones muy pequeñas. Ya que es igual tangente de teta, es igual al opuesto, o sea, a la deformación, sobre el adyacente, o sea, 0.8. A 0.8. Así. Entonces ya tenemos esta ecuación. Vamos a calcular cuánto mide la deformación. Acuérdense que, digamos que le dijeran que la barra se está enfriando. Digamos que se está enfriando. Aquí no hay temperatura, pero vamos a hacer un ejemplo. Si se enfría, entonces ¿qué quiere decir? Que se deforma por carga de aquí hasta acá y luego se enfría. Entonces se devuelve un toquecito. Entonces la deformación quedaría hasta acá, de aquí hasta acá. Y el ángulo vendría ya siendo esto. ¿Sí lo ven? Y si fuese así, entonces esa deformación sería deformación por carga, por la fuerza, menos deformación por temperatura. Ahora, si le dicen que se está calentando, quiere decir que se va a estirar más. O sea, se estiró por carga y aparte se estira otro toque porque se derrite. Entonces el teta vendría de aquí y pasa por acá y sería todo esto, el teta. ¿Sí? ¿Y cómo sería la ecuación? Ya no sería menos, sino sería más porque se está calentando. ¿Ok? Pero en este caso no hay. Entonces solamente es por carga. Ya que es igual eso es igual a fly. La fuerza no la conozco, pero la longitud sí. La longitud es de 400 milímetros, o sea, 0.4 metros. Acuérdense pasar todo a metros. Es mejor trabajar así, no la embarren. 0.4 metros por el área. ¿Cuánto mide el área? Me dicen que los alambres, o sea, la sección transversal de los alambres es 3, o sea, el diámetro de los alambres es 3 milímetros. Entonces vámonos por acá y vamos a decir que el área
el área de los alambres es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. ¿Listo? Y eso me es igual a ¿cuánto? Acordémonos que este diámetro es igual a 3 por 10 a la menos 3 metros. Porque son 3 milímetros, acuérdense. Entonces, usando la calculadora, tenemos pi cuartos por 3 por 10 a la menos 3. Tenemos que eso me es igual a ¿cuánto? A 7.06 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. ¿Listo? Y eso lo ponemos acá. Entonces, bueno, por el E, por el A. Y esa A esa A es todo esto. El E, las barras son de acero. ¿Cuánto mide el E del acero? En este caso son 200 gigapascales o 30 por 10 a la 6 psi. Estamos manejando con pascales, entonces es la primera. Esto se lo tienen que grabar de memoria. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una magia. Ya van a ver por qué. Vamos a dejar esto. No vamos a poner acá el valor de G, sino vamos a dejar la E ahí. Vamos a hacer esta operación. 0.4 sobre 7.6 por 10, ¿listo? Sobre el área. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, vámonos por acá. Y vamos a hacer la operación. Listo. Entonces, ya vieron, hice la división entre esto por el área, que es esto, y me da esto, y pongo F sobre, está multiplicando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este valor que le acabamos de hallar, todo esto, y lo vamos a dividir entre el radio, que es 0.8, para tener el teta P. Entonces teta P va a ser igual a todo esto dividido sobre 0.8. ¿Listo? Y eso nos va a dar ¿cuánto? Pues nos va a dar 70.735 F sobre E. ¿Por qué no he puesto la E todavía? Ya se van a dar cuenta. Entonces ya tenemos esta ecuación, que es la ecuación del plato, y tenemos esta. Entonces nos dicen que teta C es igual a menos el teta del plato. Entonces vamos a unir esta ecuación, todo, o sea, esto con esto. Entonces teta C es igual a menos el teta plato, lo que quiere decir que menos TA más 0.4T, que es esta ecuación, sobre G sobre J, me es igual a ¿cuánto? A menos... casi, pero no la dije. Entonces sale menos el teta del plato. ¿Cuánto es? 70.735 F sobre E. ¿Sí o no? Porque es menos teta del plato, es menos. Lo que quiere decir que esto lo puedo borrar. O sea, menos y menos acá, eso se cancela. Entonces vamos a borrar acá. Y borramos acá, porque es lo mismo. Tengo menos a un lado y menos al otro. ¿Qué va a pasar? Que es que nos están diciendo acá. Vean esto. Unos alambres son unidos de manera, el punto rígido. Si la barra, ojo con esto, no nos están dando valores numéricos, pero nos lo están especificando en texto. Si la barra y los alambres son de un acero, o sea, son del mismo acero, son de un acero, sí. ¿Cuánto vale el E del acero? 200 gigapascales. Pero hay una ecuación, o sea, si la barra es del mismo material de los aceros, ¿qué quiere decir? Que tenemos que usar esta ecuación. G igual a 0.4 E. Esta ecuación nos sirve, digamos, donde la barra fuera de latón y los alambres también fueran de latón. Entonces ahí nos van a dar el E del
nos van a dar el E del alambre, pero no nos van a dar el G, porque es del mismo material. Entonces tenemos que aplicar esto. ¿Listo? Ya sabemos cuánto vale el E del acero. El E del acero es 0.4 por 200 gigapascales, o sea, por 10 a la 9. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Esto nos dice que es, creo que es 80. 200 por 0.4. 80, exacto. 80 gigapascales. Eso es el G que estábamos buscando. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No la vamos a poner ahí. Vamos a poner esto. Para hacer una simplificación. Vamos a poner G igual a esto. O si quieren poner números porque se asustan, pues pongan números. Es lo mismo. Entonces, TA más 0.4 T sobre G. ¿Cuánto mide el G? 0.4 E por el J. ¿Cuánto mide el J? Eso es el J entre ¿qué? Entre A y C. Este no, el primero. 1.57 por 10 a la menos 8. .57 por 10 a la menos 8. Y eso me es igual a 70.735 F por E. Para esto era lo que yo quería. Porque entonces se me va a cancelar el E de acá con el E de acá. Si pasamos este E a multiplicar, se va a dar 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hacer la operación acá abajo. Entonces tenemos... si se han fijado que el trazo es más limpio, es más suave, más agradable. Está perrísimo esto. 0.4 por T. ¿Listo? El numerador. Ahora vamos a hacer esto en la calculadora. Listo. Ya multiplicamos lo de abajo y nos da esto. ¿Qué hacemos? Esto que está aquí multiplicando lo pasamos a dividir y me queda multiplicando este valor. ¿Listo? Entonces vamos a pasar esto. ¿A quién es el que me está escribiendo? No mames, Santiago, usted, no mames. Entonces este valor lo llevamos acá a multiplicar con esto. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Listo, entonces lo que hice fue, mejor no pase esto a multiplicar acá, sino este valor me lo llevo y lo paso a multiplicar acá. ¿Listo? Para que me quede esto sin denominador. Estoy fastidioso. Listo, pasamos esto y nos queda esto. Una ecuación sin deltas. Una ecuación sin deformación, o sea, sin sigmas. Solamente nos quedan con las incógnitas que queremos al principio. Entonces esto se convierte en nuestra tercera ecuación. ¿Listo? Tenemos dos ecuaciones de estática y tenemos esta ecuación que la hallamos de deformación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar la calculadora Texa para hacer el análisis de esto. En el primer video de deformaciones yo enseñé cómo usar la calculadora Texa. Entonces, si quieren, vayan allá. Y entonces tenemos que sacar TA en función de T, F en función de T y TC en función de T. Entonces ya le vemos cuánto sale. Listo, entonces ya utilizando estas tres ecuaciones, esta 2 y la primera, entonces yo tengo que TA, y usé la Texas, ¿no? Para simplificar esto, me da menos 0.39 T, TC me da igual a 1.39 T, ¿sí? 1.39 T, y F me da igual a 8.72 T. ¿Listo? Ya están todas nuestras incógnitas expresadas en T, como dijimos al principio. ¿Qué pasó? Que esto es menos. Entonces nuestra predicción estaba errónea. Este TA tiene dirección opuesta. Entonces vamos a corregir esto. ¿Listo? Entonces
Entonces, ¿qué hace uno al final? Uno al final vuelve a hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar todo esto y lo voy a hacer de nuevo. Pero bueno, no sé si borrarlo o ¿qué hacemos? Entonces lo que decido hacer es hacer el dibujo otra vez, pero ya le pongo los valores que son. Aquí sabemos que es T, aquí sabemos que es 2T, pero aquí la reacción de C, que sabemos que estaba bien, la ponemos ya el valor. Y este valor de A lo habíamos puesto horario, pero ahora con el menos lo que hacemos es quitamos el menos y lo ponemos en la dirección opuesta. Y así nos quedaría. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el análisis otra vez. Vamos a hacerlo de color rojito. Entonces, ¿cuánto antihorario? Entonces, ¿cuánto sube? Sube 0.39T porque es torque positivo. Ahora hay una resta. Ahora, ¿qué es? 0.39 menos T. O sea, 0.39T. Esto es negativo, entonces baja. ¿Listo? Baja. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces tenemos que hacer el torque anterior, 0.39. Esto va negativo, menos T. Entonces tenemos que hacer esa resta. 0.39 menos 1. Eso nos da 0.61. Menos 0.61T. Y esto se mantiene constante. ¿Listo? Y ahora ¿cuánto baja? Baja todo esto. Entonces el anterior menos esto porque va negativo ese torque. Entonces ¿cuánto nos da? Entonces menos 0.61 menos 1.39 nos da exactamente menos 2. Menos 2T. Y ahora este torque que va aquí aplicado en D es positivo. Entonces el anterior más esto, menos 2 más 2, nos da hermosamente 0. Empiezan 0 y terminan 0. Listo, tenemos nuestra carga. Ya el resto ya es papita para el loro, dicen por ahí. Entonces, ¿qué sigue? Análisis de esfuerzos. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de esfuerzos. Entonces, ¿qué es? Tenemos ¿cuántos elementos? 3 elementos. Tenemos lo que son el eje, pericuis. Tenemos lo que es el eje, el plato rígido y los alambres. Pero el plato rígido no se deforma. Entonces, no vamos a trabajar con él. Solamente con los alambres y con el eje. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros solíamos hacer era que decíamos, no, agarramos el eje y del eje solamente hacemos un análisis de esfuerzo utilizando la parte más cargada. O sea, tenemos un tramo, 2 tramos y agarramos el tramo más cargado. Pero ¿qué pasa? Eso era cuando la sección no varía, ¿sí? En este caso la sección llega hasta C y varía esta parte. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el análisis dentro de los tramos que no varíen. Entonces, de aquí a acá hacemos un análisis y luego de aquí a acá hacemos el otro análisis. ¿Ok? Entonces, de aquí a acá, ¿cuál es el tramo más cargado? ¿Ok? Y decimos, usamos la ecuación, que es el tau máximo, me es igual a ¿cuánto? A 16, 16 torque máximo, torque interno, eso es la misma ecuación, sobre pi por el diámetro a la 3. Por el diámetro a la 3. Yo tiene que ser menor o igual a ¿qué? Al tau permisible. ¿Listo? Como vemos aquí no nos están dando ningún tau, no nos están dando ni el tau, solamente nos están dando SY. Pero ¿qué es SY? Entonces vamos a ver, si nos dan SY y nos dan el factor de seguridad, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar esta ecuación. Estas ecuaciones las tienen que anotar. Tenemos que sigma es igual a SY sobre el factor de seguridad. SY es esto y el factor de seguridad es 2. ¿Listo? Y ahora, si no nos dan tau máximo, pero me dicen que el material del alambre, o sea, para el cual tengo mi sigma, es el mismo material del eje, utilizamos esta ecuación. Sigma sobre 2 es igual a tau. ¿Listo?
Son dos ecuaciones que son importantísimas. Sí, eso, o sea, esas ecuaciones que tal vez no la usan mucho, pero estas, o sea, casi no se explican mucho. Pero tenemos esto. Si no nos dan el tau máximo, si no nos dan el tau permisible del eje, pero me dicen que es el mismo material del alambre, entonces utilice esta ecuación. Si tiene el tau, el sigma del alambre, utilícelo. Entonces el sigma del alambre en este caso lo calculamos así. Entonces, ¿cuánto nos da? Entonces SY es igual a 412, dividámoslo en el factor de seguridad que es 2. Entonces tenemos que eso me es igual a 206 megapascales. Ahora tenemos que el tau admisible es sigma sobre 2. ¿Y sigma cuánto es? 206. Entonces sobre 2 es 103 megapascales. ¿Ok? Entonces listo, vamos a hacer esto. Estamos haciendo el análisis entre A y C, ¿ok? Diámetro a la 3 y torque máximo. Entonces tenemos 16. ¿Cuánto vale el torque? Estamos analizando estos dos tramos porque son de sección igual, y el torque máximo acá, o sea, el más cargado es 0.61. Lo voy a poner sin signo, sin el menos, no me importa. 0.61 por el torque, ¿listo? Por T, sobre pi por el diámetro. ¿Cuánto mide? 20 por 10 a la menos 3. Y eso lo elevo a la 3, ¿sí? Entonces el diámetro es 20 milímetros por 10 a la menos 3, y eso hay que elevarlo a la 3. Y eso me tiene que ser menor o igual a ¿cuánto? A 103 megapascales, o sea, 10 a la 6. ¿Listo? Entonces despejemos la T, ¿cuánto nos va a dar? Entonces nos dice que el T, el torque máximo, me viene dando 265.23 newton por metro. ¿Listo? Este es el torque máximo 1. Ahora sí vamos a analizar la otra sección, esta otra sección. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cambia de diámetro. Entonces vale 2T menos 2T. Entonces decimos que tau máximo, la cochinada, máximo es igual a ¿cuánto? A 16 por el torque, o sea, por 2T sobre pi por el diámetro a la 3. ¿Cuánto vale el diámetro ahí? 40 milímetros, o sea, 40 por 10 a la menos 3, y elevelo a la menos 3. Igualarlo al mismo tau porque es el mismo material. ¿Listo? Entonces 16 por el torque interno por pi por el diámetro a la 3. Entonces despejando eso tenemos que el torque, el T máximo para esa sección, tenemos T máximo 2, es 600, ¿cuánto? 647.16. ¿Listo? Punto 16 newton metro. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que ahora que el ejercicio nos dice que vamos a decir que entre A y B hay otra diferencia de diámetro. O sea que entre A y B hay un diámetro de ¿cuánto? De 30 milímetros. Y pues como nos dice el ejercicio, entre B y C sería de 20 y aquí de 40 milímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya tendríamos que analizar tramo por tramo. O sea, hacemos el análisis 3 veces y que nos salgan 3 test máximos. ¿Listo? Pero en este caso, pues vemos de que como el tramo 1 y el tramo 2 son de igual diámetro, pues esto solamente hacemos un solo análisis con el más cargado, con el tramo más cargado. ¿Listo? Entonces, ya tenemos 2 test. Ahora que nos faltan las barras. Las barras sufren solo carga axial, y carga axial es sigma. Sigma máximo es igual a fuerza sobre el área menor o igual al sigma admisible. ¿Cuánto vale esa F? La tenemos por acá. 8.72 T. Entonces 8
8.72t sobre el área, que es 7.06 por 10 a la menos 6. Esos son el área de los alambres, ¿no? Aquí está. El área es 7.6 por 10 a la menos 6. Y entonces eso me tiene que ser menor o igual al sigma admisible, que lo hallamos acá. 206 megapascales. Y tenemos que 206 megapascales por 10 a la 6. Entonces despejemos esta ecuación y calculemos el T. Nos da que el T máximo 3 es igual a ¿cuánto? A 169.14 newton por metro, perdón. Newton por metros. Listo, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar los tres T's de máximo y ver cuál es el menor. Son 647 y aquí tenemos 265. El menor es el de los alambres. ¿Qué quiere decir? Que el torque para el sistema, o sea, el torque máximo que se le puede aplicar al sistema es este. Esa es la primera pregunta. Ahora me está diciendo para ese valor T que acabamos de hallar, cuál es el ángulo de torsión en grados que rota el extremo D. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer para un eje. Tenemos que θ de D es igual a la suma de los tramos. Ángulo desde A hasta B más el ángulo desde B hasta C más el ángulo desde C hasta D, utilizando la ecuación de que ángulo, cada uno de esos es torque interno por la longitud del tramo por el sub G sobre J. O podemos hacerla más fácil. Ya sabemos que estos dos, o sea, ya sabemos que estos dos, la suma de estos dos me es igual a ¿qué? A θc. Entonces solamente hay que sumarle esto más θ de C hasta D. ¿Listo? ¿Cuánto vale θc? Vamos a la ecuación. La ecuación, aquí está. θc me dice que es lo opuesto al plato. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide el θ del plato? El θ del plato, vamos a ver. El θ del plato mide esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos esos 70. Decimos, a ver. θc es igual a, esto es θ del plato. Espera que me estoy quedando sin espacio. A menos θ del plato más θ cd. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es θ del plato? θ del plato nos dicen que es 70.000. Espérate. 70.000 algo, pero no me acuerdo. θ del plato es 70.735 F sobre 735 F sobre E más ¿cuánto mide esto? Entonces utilicemos la ecuación. Torque interno. ¿Cuánto mide el torque interno entre C y D? ¿Dónde está? Mide menos 2. Ahí sí van los menos. Los menos importan acá. Menos 2T. Entonces, menos 2T. ¿Por cuánto vale la longitud? Mide 200, o sea, por 0.2 metros. Por el G, ¿cuánto mide el G? El G mide por 0.4 E, el mismo de acá, por su J. Ahora no sé, ahora es el último J que hallamos. ¿Se acuerdan de ese J? Esto está por acá en geometría. 2.5 por 10 a la menos 7. SJ. Por 2.5 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Entonces, decimos que
Espere que me acabo acá la hoja. Vamos a decir que teta de, reescribamos esto, o sea, reescribamos todo esto. Esto me es igual a ¿cuánto? A menos 70.735. ¿Cuánto vale F? Mide, a ver, la fuerza medía cuánto. Están acá. Mide 8.72 T. 8.72 T. Pero me están diciendo que para ese T máximo, o sea, ese T tiene que convertirse en el T máximo, o sea, en esto que acabamos de hallar. ¿Listo? Entonces ese T lo reemplazamos por 169.14. Eso es la fuerza de F. ¿Listo? Sobre E. ¿Cuánto mide ese E? 200 gigapascales por 10 a la 9. Listo. Ya salió la primera. Menos 2 veces. ¿Dónde está? Aquí está. 2 veces el T. ¿Cuánto mide ese T? Es el mismo de acá. 169.14 menos 2 veces T por punto 2. ¿Listo? Menos 2 veces T por punto 4 por el G. El E, ¿cuánto mide? 200 por 10 a la 9. Por el J, ¿cuánto medía el J? Ahí está. Por 2.5 por 10 a la menos 7. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer toda esta operación para que al final el teta de, hagamos la operación, nos va a dar negativo. Entonces la respuesta, mi chavo, sería esta de acá. ¿Listo? Menos 300, bueno, unos 3.39 por 10 a la menos 3, ¿qué? Radianes. ¿Listo? Aquí está, radianes. Listo, entonces espero que les haya gustado el tutorial y pues nos vemos en una próxima ocasión. Estudien, ya saben, vamos a ganar ese examen, sea como sea, digan.